¿Cómo están, compañeros? Un saludo, bienvenidos a La Huella Guitar. No sé si te habrás parado alguna vez a pensarlo, pero normalmente en la lista de grandes cantantes de la historia del rock no suele haber grandísimos guitarristas, y al revés pasa exactamente lo mismo. En la lista de grandes guitarristas de la historia del rock no suele haber grandes cantantes. Sí, todos podemos pensar en excepciones, ¿no? Me viene a la cabeza un Richie Kotzen o Richie Sambora, pero lo normal es que si estás en una lista no estés en la otra. Quizá lo que pasa es que la voz no es un instrumento más, tenemos algo que nos viene de fábrica y no podemos fácilmente salir de ahí. Como le dijo el vocalista Marv Walsh a su jefe de entonces, Yngwie Malmsteen, cuando este le preguntó por qué después de 7 u 8 años trabajando la voz pues no mejoraba, Marv Walsh le comentó: mira, Yngwie, es que la voz es algo que nos viene ya de fábrica, y si tú no tienes una voz agradable, pues es difícil que puedas emitir notas que suenen bien al oído. No sabemos si después de estas duras palabras Marv Walsh volvió a trabajar para su jefe. Lo que sí sabemos es que en este vídeo vamos a intentar saber qué es lo que pasó con la santísima trinidad de guitarristas del rock de los 80, el mismo Malmsteen, Steve Vai o Satriani, y saber si su acercamiento al micrófono pudo considerarse un fracaso o no. No nos vamos a aburrir porque hay un montón de anécdotas al respecto, como por ejemplo saber en qué banda famosa de pop Satriani hizo sus primeros pinitos cantando como vocalista de apoyo en uno de sus discos, o saber por qué el primer proyecto con voces de Steve Vai fue un auténtico descalabro de crítica y de público, o acabaremos también sabiendo cómo Yngwie Malmsteen pues ha acabado grabando sus discos él solo desde 2012, a pesar de las duras críticas de algunos de sus compañeros. Vamos a verlo. Vamos a empezar con el maestro de maestros de la guitarra, Joe Satriani. Cuando llegó la continuación de su famosísimo Surfing with the Alien, pensó que quería hacer un disco rompedor, un disco que tocara muchos estilos diferentes y sobre todo, pues que no fuera simplemente un disco instrumental. Así que pensó, por supuesto, en meter voz en alguna de las canciones que había compuesto. Algunas de ellas, recordemos que grabó hasta 6 de 16 canciones que vienen en el disco, lo cual no son pocas. Algunas de ellas han sido canciones muy importantes para el disco, por ejemplo, algunos de los singles, como es el caso de la balada I Believe o el tema Big Bad Moon. Como él mismo reconoce, nunca había cantado en un estudio, no tenía experiencia en hacerlo, así que tuvo que ponerse en manos de su productor para que le asesorara tanto en micrófonos como en la ejecución de estos temas. Lo cierto es que él ya había cantado antes y, como él mismo dice, pues en todas las bandas en las que había estado ya había hecho voces, y en la más conocida de Squares, pues digamos que él ya se asomaba bastante al micrófono, aparte por supuesto de su labor como guitarrista. La anécdota que contábamos al principio es que parece ser que uno de los productores con los que había trabajado de Squares pues se quedó con la copla que Satriani hacía muy bien las armonías vocales junto con otro del grupo, así que cuando apareció por el estudio una banda entonces no muy famosa llamada Crowdie House, los australianos Crowdie House, pues necesitó algo de voces de apoyo, este tipo de voces para hacer coros armonizados, y se le ocurrió llamar a Satriani y a este compañero en The Squares, que fueron a grabar en este disco de Crowdie House, como digo, entonces todavía una banda que no era muy famosa. De cómo fueron estas sesiones de grabación con Satriani a las voces en Flying in a Blue Dream no sabemos muchas anécdotas, hay alguna bastante curiosa, ¿no? Es el caso del tema Big Bad Moon, uno de los temas que ha seguido Satriani interpretando en directo a lo largo de su carrera. Parece ser que el fraseo, la manera en que la estaba cantando, no acaba de funcionar, así que lo que hicieron fue acelerar el tempo del tema, hacerlo más rápido, lo cantó sobre ese tempo más rápido para luego volverlo a bajar, ¿no? A un truco de producción que parece ser funciona muy bien. Tomamos nota para cuando los temas lentos, pues de alguna manera no logramos que nuestro fraseo sea bueno, ¿no? Ese curioso truco, y como decimos, este tema se ha mantenido en el repertorio de Satriani hasta el día de hoy. El hecho de que Satriani apenas haya vuelto a cantar en sus discos siguientes, y ya van unos cuantos, pues nos deja claro que un poco fue algo más anecdótico el hecho de que cantara en este disco que iniciar una nueva manera de hacer canciones, ¿no? Él mismo reconoce en las entrevistas que sus fans pues quieren verle tocar la guitarra y les es difícil pues ver que el guitarrista pues utiliza más tiempo cantando, ¿no? Pegado a un micrófono. Lo cierto es que le hemos visto cantar en pocas canciones después, ¿no? Canciones como Crazy, Look My Way o ese talk box que utiliza en I Wanna Rock, ¿no? Y lo que sí es cierto es que Satriani es un grandísimo compositor de melodías y de canciones, y esas melodías que hace muy bien pudieran ser todas ellas cantadas, porque como digo es un gran creador. Quizás la materia prima la que le hace que no sea evidentemente un gran cantante y que sea más un guitarrista.
Vamos a dejar el caso de Steve Vai para el final. Hablemos de Yngwie Malmsteen, ¿no? Un guitarrista que, si lo piensas, ha trabajado con los mejores vocalistas de la historia del rock. Prácticamente casi todos los que pasaron por Rainbow, ¿no? Tienes a Joe Lynn Turner, a Graham Bonnet y, por supuesto, ha colaborado también con Ronnie James Dio, del que decía ser muy amigo también. Y encontramos en su primera época a Jeff Scott Soto o, por supuesto, hablábamos de Mark Walsh, ¿no? Lo cierto es que haber trabajado con todos ellos no ha debido ser nada fácil, teniendo la forma que tiene Malmsteen de componer. Como él mismo dice, él no engaña a nadie y compone de una manera muy especial. Como él mismo cuenta en su biografía, él compone al estilo de los grandes compositores clásicos, es decir, lo compone todo. Si un compositor clásico piensa que los violines tienen que hacer esto, el violonchelo esto el oboe, esto la flauta, pues Yngwie Malmsteen hace lo mismo, pero en un formato rock, por decirlo de alguna manera. La batería va así, el bajo va así y el cantante canta estas líneas. Él lo que él dice es que en el estudio habla con el cantante, le pasa la maqueta y esas líneas que están ahí son las que él tiene que cantar. Imaginaos que eso debe producir muchos choques en algunos cantantes, ¿no? Ya que cuando son contratados tienen que cantar exactamente lo que pone en la partitura, por decirlo de alguna manera, y eso pues no casa bien con todos los cantantes, ¿no? Imaginemos pues cantantes como Graham Bonnet o Joe Lynn Turner cuando les tienes que decir lo que tienen que cantar. Malmsteen reconoce que su disco, por decirlo de alguna manera, menos querido es Odyssey, donde cantaba Joe Lynn Turner, y comenta que en aquel momento dejó un poco rienda suelta al cantante a que hiciera las letras y las melodías de algunas de las canciones, y eso llevó a que por decirlo de alguna manera, lo dulcificara todo mucho, ¿no? Que es algo a lo que Malmsteen ha criticado bastante a Joe Lynn Turner, ¿no? Piensa que de hacer otra vez ese disco no hubiera sonado igual y que esas melodías se tenía que haber encargado él de hacerlas y no Joe Lynn Turner, ¿no? Lo que viene a demostrar, pues que al final lo que ha decidido, como decíamos, que es que desde 2012 él haga prácticamente todos los discos, incluyendo las voces, lo cual nos lleva a pensar si saldremos ganando, ¿no? Ya que escuchamos lo que él verdaderamente compone en la cabeza, pero por otro lado tampoco tenemos grandes cantantes interpretando lo que él compone. No diría que Malmsteen es tampoco un mal cantante. Si escuchas sus últimos discos, pues verás que afina bien, que tiene su vibrato, que alarga las notas y que al menos en un registro medio alto, pues bueno, es capaz de cantar bien, ¿no? Evidentemente puedes echar de menos por lo que hacían los cantantes anteriores con esa facilidad de ese registro más alto y puede que ahí haya salido perdiendo, pero de otra manera está haciendo lo que él escucha en su cabeza, y son muchos los cantantes que eligen, aun sabiendo que a lo mejor, los músicos, perdón, que aun sabiendo que tienen peor voz que otros, que eligen cantar ellos sus propios temas exactamente por lo mismo, porque es como ellos lo ven, y antes de coger a alguien que haga más florituras, prefieren hacer la composición como ellos la tienen en la cabeza. Y Malmsteen en este sentido no engaña a nadie. Él todo lo que compone quiere que se haga así y compone al estilo, como decíamos, de un compositor clásico y no tanto como un compositor de música rock. Corría el año 1993 y un popularísimo ya entonces Steve Vai decidía hacer un disco que sorprendió a propios a extraños. Con el nombre de Vai juntó a músicos de gran caché y de renombre y hizo un disco que, por desgracia, pues no tendría gran éxito ni a nivel comercial ni a nivel de público. Seguramente porque todo el mundo esperaba, pues digamos, una continuación a su famosísimo Passion and Warfare, que desde luego fue un disco revolucionario a nivel instrumental. Como decimos, el disco no tuvo gran éxito, ¿no? Y no hubo gira después con la formación que lo grabó. Simplemente Steve Vai estuvo girando durante algún tiempo con su cantante Devin Townsend. Lo cierto es que algo se debió encender en el piloto de Steve Vai para decidir pues hacer canciones que tuvieran líneas vocales, así que muy poquito tiempo después, en el disco Fire Garden, encontramos ya que en su segunda cara hay hasta 6 canciones en las que Steve Vai mete su voz, ¿no? Canciones como por ejemplo All About Eve o el propio tema Brother, ¿no? Canciones desde luego muy diferentes a lo que habíamos escuchado, como decíamos, en un disco anterior como Passion and Warfare. Recordemos que Steve Vai había estado también en bandas con grandísimos cantantes, el caso nuevamente de Graham Bonnet, o tenemos por ejemplo a nombres como David Lee Roth o David Coverdale. Lo cierto es que recuerdo en las entrevistas que Steve Vai decía que como él no era cantante tampoco, pues no sabía cómo cuidar su voz en la carretera, ¿no? O sea, iba a tener que pensar en cosas que hasta entonces no había hecho como guitarrista, y el hecho de llevar estas canciones al directo pues suponía para él todo un reto, ¿no? Ya que no solo evidentemente estaba la parte guitarrística, sino también ahora esta nueva parte vocal. Después de este disco hemos encontrado en algunas pocas ocasiones a Steve Vai grabando canciones con líneas vocales, temas como por ejemplo Here I Am o I'll Be Around, ¿no? Lo cierto es que prácticamente Steve Vai ha vuelto a ser pues un guitarrista prácticamente de música instrumental, y tampoco podríamos decir que es un pésimo cantante. Evidentemente no tiene un registro de cantante de rock para cantar altísimo, pero lo que hace con fuerza y lo hace con convicción, que muchas veces es más importante, ¿no? Es lógico que todos con estos guitarristas de los que estamos hablando son tan importantes a nivel guitarrístico que cualquier comparativa pues
pues hace que se infravalore todo lo demás que hacen. Es de lógica también que esa comparación pues hace que son grandísimos guitarristas, y meterse en otro instrumento siempre va a llevar a comparaciones difíciles de hacer. Hasta aquí este vídeo, amigos, que espero os haya entretenido. Ya sabes, cuéntanos lo que piensas. ¿Es tan difícil ser un gran guitarrista y al mismo tiempo ser un gran cantante? Cuéntanos casos de músicos que estén en ambas listas, que cumplan, digamos, las condiciones para ser grandes guitarristas y al mismo tiempo ser grandes cantantes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.